hoy es viernes, quiero estar tranquilo, no quiero quilombo. No. Ahí hay una nota de un vecino que mató a un ladrón allá en circunstancia de robo. En otro orden de cosas, el gobierno no recibe a Moyano, no quiere saber nada, por más que Moyano tire escupidera y diga, yo tomaría un café. No, ellos no toman café, tienen úlcera. Así que olvídate, Moyano, ahora andá a tomar café con el juez. Es más, el gobierno ahora viaja, el ministro de Economía viaja a Europa y se lleva algunos de los gremios o sindicatos o dirigentes, son 11 en total, 11 más o menos, en total, que son los más, entre comillas, afines al gobierno, los menos díscolos. Contemos lo que van a hacer. Van a visitar a los ministros de trabajo de los principales países europeos para ver qué tipo de contratos se hicieron para que tomen gente, las empresas tomen gente, qué tipo de trabajo se necesitan, hasta dónde puede llegar la flexibilidad, qué tipo de convenios. Esto va a terminar con contrato laboral. Exacto. Acordate de que la única salvación de la Argentina es el contrato laboral. España, Holanda, Italia. Exacto. Para ver cómo también resolvieron el tema paritarias allá. Exacto. ¿Y sabés qué? No van a Estados Unidos, para no decir que estamos chupando de las medias a la madre patria, porque siempre te dicen los boludos eso. Pero en todo el mundo civilizado es la ley de contrato de trabajo. El único lugar que subsiste la mafia sindical es acá. En todos los lugares del mundo le dicen, bueno, vení a trabajar, vos cumplís estos ítems, laburás, y yo te cumplo estos ítems y te pago. No cumplís estos ítems, te vas. Y si yo no los cumplo, vos me haces juicio. Listo. Pero nada de que hay en el medio un negro que, nosotros que venimos, ¿viste? No. Hasta la década del 80 y quizás 90 había otra historia. Me acuerdo de las huelgas generales en Italia que eran impresionantes. Hoy ya no escuchás huelgas generales en Italia o en España. Vos te diste cuenta que, y esto es lo que quería decir hoy, te diste cuenta que los sindicatos en los últimos tiempos, porque ¿qué es el sindicato? El sindicato es una oficina que protege al laburante. O sea, el laburante... Yo le toco el traste a mi compañera, además de ir a la justicia y meterme en cana, va al sindicato para que le indemnicemos. El sindicato dejó de hacer este trabajo y no le importó nunca, desde Perón para acá, que le toquen el culo al empleado. Tampoco le importó la vida al empleado. Lo único que le importó son los negocios de los sindicalistas. Los grandes negocios de los sindicalistas. ¿Y sabes también qué le importó? Ser dueños de la fábrica que ellos vigilaban. Porque vos fíjate que llegamos con el tema de combatiendo al capital, que no era una frase cacofónicamente coherente, era quedarnos con la empresa. Porque si bien las empresas tenían un dueño, que el dueño era el que quebraba, el que pedía los préstamos, el que ponía la cara, en que muchos casos iba en cana, el que se recibía los paros, los cachetazos, las puteadas, las amenazas, hasta los secuestros, el sindicalista era el que tenía voz y voto de esa empresa. Y era, a ver, ¿qué más negocio? ¿Ser dueño de una radio o tener 4 horas a la mañana? Tener 4 horas a la mañana. De hecho, los dueños de esta radio están presos. Y nosotros estamos libres y cobrando. Hay que... a ver si me entendés. En otras radios pasó lo mismo, en Rivadavia, en todas. Siempre los dueños terminan con grandes quilombos. Porque uno cuando ve al dueño, que es la mentalidad de merda de la Argentina... Cuando ves al dueño de un medio, de lo que fuera, de una fábrica, de lo que fuera, y lo ves con la familia paseando, y dices, mira vos la guita que tiene. Pero este tipo, para tener la guita, hace 80 años que está la guita, que es lo que el negro no entiende. El negro, cabeza de termo, no entiende que fueron los abuelos, los padres, los abuelos, las madres, los tipos, todos dedicados a una pyme que se convirtió en empresa. En muchos casos, no te estoy hablando, porque además se tergiversó la historia. Las empresas primero eran de los laburantes inmigrantes que vinieron y como Pupo hermanos empezaron juntando bosta de vaca en la calle hasta terminar teniendo una empresa constructora, como Macri. Después se las fueron comprando los políticos, o los amigos de los políticos, los testaferros. De hecho, tuvimos con el gobierno anterior empresas cooptadas por amigos de la presidenta. Es más, anteriormente, con el Grupo Navarro, hemos tenido empresas, como por ejemplo Fredo, como por ejemplo la de Mendiguren, que eran compradas las marcas para blanquear guita. Si no se la quedaban los testaferros de los poderosos roñosos ladrones de la política, no los poderosos de la empresa, se la quedaban los sindicalistas. O sea que la empresa nunca le perteneció al empresario. Por eso ese desamor del empresario llegó a un quiebre entre la parte, los recursos humanos y el dinero. Por eso era una vendetta permanente, una pulsada, gracias a los sindicatos,
de levantarse todos los días el empresario a ver cómo cargaba el negro y el negro a ver cómo cargaba el empresario. Eso fue lo que logró el sindicalismo en la Argentina. Lamentablemente, sin avisarle el sindicato, ni hay otros lauchones que son terribles que nunca se los nombra, que son los abogados laboralistas. Está en la escala de la comadreja, de la rata, de la rata galponera, y la comadreja viene el abogado laboralista, que es el picapleito. El otro día estaba pasando, ¿por dónde era que pasaba? Por Tames, o algún lugar de esto, que había un cartel que decía abogado de los pobres, en San Isidro, a la altura de Bulón. Abogado de los pobres, número así grandote, y un sucucho donde se atiende a la gente humilde que baja del colectivo y los convence de que haga juicio. Que después se queda con el 30-40%. Lo que pasa es que cuando uno hace juicio laboral, después no te toman en ningún lado porque tienes un antecedente de quilombero. Pero eso no se lo avisaron nunca a la gente. Entonces cuando el tipo va a otra fábrica, pide los antecedentes, este tuvo juicio con la fábrica anterior. No, olvídate, déjalo afuera. Y ahí también tiene que ver con el foco del almácigo de pobres. Los juicios laborales han generado tipos que nunca más van a y después lo vamos a ampliar, nunca más van a laburar en su vida. Uno de los tipos que impulsa este tipo de cosas es el padre del que estaba en aerolínea con la Cámpora. Sí. ¿Cómo se llama? Recalde. Los abogados laboralistas son ratas que lejos de defender los intereses, es como los que divorcistas. Cuando hay mucha plata, lejos de defender a la mina, terminan dándole el subsidio a la mina, pero quedándose con la casa del marido. Son lauchas, son terribles, son gente de mierda. Entonces, si vos tenés un tipo que quiere poner una empresa en la Argentina, y por un lado, tenés a los sindicalistas, por otro lado, tenés al Estado, que te chupa la sangre, y por otro lado tenés a los testaferros de los gobiernos que están esperando si la empresa te va bien para chupártela. Creo que es un trabajo insalubre. Eso es lo que quería explicarle hoy de quién es Moyano, de quién es la patota sindical, de quiénes son estos que lo llevan como en el derecho de pernada del cornudo el gobierno ahora a pasear en avión para que les explique cómo se hace un contrato laboral, cuando es una vergüenza que después de tantos años los tengan que llevar para que le explique otro país, se le explique cómo se hace un contrato. Cuando supuestamente, si ellos son sindicalistas a favor del Estado, hace muchísimos años que tendrían que saber cómo se hace un contrato laboral o cómo se maneja esto. Quiere decir que hasta ahora, también estos que viajan con el gobierno, estuvieron cagando a los empresarios y viviendo de los empresarios, pero ahora la diferencia es que fumaron la pipa de la paz, rompieron las lanzas, le peinaron la pluma y se los llevan a Europa de paseo por la fidelidad que tuvieron en contra de Moyano. Todo es una gran porquería, una gran mentira, no le crea nada. En derecho de pernada se lo llevaba el señor feudal, tenía derechos sobre la virginidad de las mujeres de su comarca. Entonces cuando se estaba por casar, llevaban al novio de la mujer a cazar un ciervo, yo lo expliqué, y lo dejaban cazar el ciervo más grande mientras el feudal desvergaba a la mujer. Por eso viene la palabra cornudo. Entonces cuando el tipo colgaba la cornamenta del ciervo en la puerta, la gente pasaba y decía, el señor feudal sacudió a la novia, este es un cornudo. Bien, el señor feudal lleva a pasear a 12 individuos de la comarca a Europa para enseñarle cómo se hacen los trabajos, los contratos laborales, mientras otro le pistolea a la señora. ¿Qué son? ¿Sindicalistas? No, muchachos. Estos son también, igual que los otros, cornudos, con la diferencia que hay cornudos a los delincuentes y ladrones y cornudos obsecuentes y genuflexos. ¿Estos son los que definen a los obreros? Babi Echecopar, en Radio 10.